Bueno, vamos a ver lo que corresponde a circuitos paralelos. Los circuitos paralelos. Entonces vamos a empezar analizando lo siguiente. Vamos a tener una fuente de 50 voltios, positivo por arriba, negativo por abajo, y a su vez vamos a colocar varias resistencias enfrentadas con la fuente, es decir que las resistencias van a estar en paralelo a la fuente y entre ellas van a estar paralelamente entre sí, compartiendo en común positivo y negativo. Entonces vamos con la primera resistencia, segunda resistencia, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para que sea un circuito paralelo debemos tener dos o más resistencias en paralelo, ¿sí? Para que se cumpla la condición. Con una resistencia sería un circuito básico. Entonces esta va a ser resistencia 1, resistencia 2. Y vamos a colocarlas en conexión con nuestra fuente, en este caso de la fuente de 50 voltios. Bueno, vamos a colocar resistencias que son, en este caso son arbitrariamente los valores, vamos a colocarlos iguales. Por ejemplo, 25 ohmios y 25 ohmios. O sea que las dos son exactamente del mismo valor, 25 ohmios. Entonces, para un circuito paralelo hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero que todo, la corriente de un circuito paralelo es la suma de la caída de corriente sobre cada una de las resistencias. Es decir, que por acá irá una corriente I1, por acá irá una corriente I2, y la suma de estas corrientes, es decir, que la corriente total del circuito va a ser igual a la suma de las corrientes, la corriente I1 más la corriente I2. Es decir, que por aquí estaremos teniendo en cuenta la corriente total, que sería la suma de cada una de las resistencias que forman parte del circuito. Entre más resistencias agreguemos al circuito, la corriente va a tender a cambiar. Es decir, que lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces vamos a hacer los cálculos. Acá vamos a aplicar ley de Ohm, donde voltaje es igual a I por R. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar este circuito paralelo a un circuito básico. Para poderlo hacer, tenemos que calcular la suma de esas resistencias. En este circuito es diferente al circuito en serie. Sí, en el circuito en serie damos en cuenta que las resistencias se agrupaban una a una, pero en un circuito en paralelo no. Hay una fórmula que se aplica para las resistencias en serie, en paralelo. Entonces 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2. Y así sucesivamente sobre 1 sobre la resistencia de R sub n. O sea que a medida que vamos aumentando resistencias, pues aquí será 3, 4, 5, 6, 7 y las que corresponden. Para nuestro caso, solamente son dos resistencias. Entonces vamos a deducir la fórmula que nos va a representar el cálculo para dos resistencias. Entonces vamos a tomar solamente esta parte del cuadrante. Entonces vamos a despejar las variables de tal forma que la resistencia total quede despejada dentro de esta ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma. Esto lo vamos a agrupar en una sola y quedaría de la siguiente forma. Primera parte, 1 es igual a la resistencia total que está multiplicando a este factor que tenemos, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Luego, necesito despejar esta R, es decir que este factor que está acá de multiplicación que tenemos en este fraccionario lo movemos hacia el lado opuesto de la operación, es decir que esto ¿cómo va a quedar? La resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces aquí ¿qué hay que hacer? Pues resolver el fraccionario. Entonces ¿cómo nos quedaría este fraccionario al resolver?
La resistencia total va a ser igual a 1, que es lo del numerador, y el denominador resolvemos la operación de acá, de este fraccionario, R1 por R2, y multiplicamos en cruz. Aquí sería R2 y aquí sería más R1. Listo. Ahora aplicamos el producto de medios y extremos, o también que le dicen la herradura o la U. Entonces este 1 lo puedo convertir también en dos unos. 1 dividido sobre 1. Sabemos que 1 dividido sobre 1 nos va a dar 1, que es lo que tenemos acá representado acá arriba. Y aplicamos el producto de medios extremos. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Este va con este y este va con este. ¿Listo? Para esa expresión nos quedaría entonces que lo que está abajo queda arriba. Es decir, que la resistencia total va a ser igual a R1 por R2. Y abajo tendríamos la suma que está R2 más R1. Entonces, como para dejarlo consecutivo, voy a colocar primero R1 más R2. Dicen, ¿por qué no lo dejo como R2 y R1? Sí, lo puedo dejar así, pero el orden de los valores, en el orden que lo ubiquemos, no nos va a afectar. Ejemplo, tengo por ejemplo 5 más 3 es igual a 8 y 3 más 5 es igual a 8. Entonces, si yo cambio de lugar los números, no me va a afectar la operación. Por lo mismo, estamos aplicándolo allá arriba, en la fracción. O sea que para la resistencia total de un circuito paralelo, si tenemos dos resistencias, puedo aplicar esta fórmula que tengo acá o puedo aplicar esta fórmula que tengo acá, ya resuelta. Es decir, que ustedes muchos habrán entrado a ver estos procesos matemáticos en la universidad o en la institución técnica o tecnológica que estén desarrollando, habrán encontrado esta ecuación, pero no les explican muchas veces de dónde fue que salió, de dónde fue que se dedujo. Simplemente aplíquela y pare de contar. Pero aquí pues estamos viéndolo para los que les interese de dónde fue que salió esa ecuación. Ahora la vamos a aplicar. De resistencia total, aquí va a ser. Reemplazamos, sería igual. R1 son 25 ohmios de la primera resistencia por, bueno, aquí hay una multiplicación por 25 de la resistencia número 2, y esto a su vez va sumado 25 ohmios de la primera resistencia más 25 ohmios de la segunda resistencia. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Vamos a valernos de la calculadora para la operación. Entonces veamos, 25 multiplicado por 25 nos daría 625. 625 ohmios. Tengamos en cuenta que esto es omega al cuadrado, omega por omega, omega cuadrado, dividido entre 25 más 25, que serían 50 ohmios. Arriba recuerden que se está multiplicando, por eso que omega al cuadrado, y abajo sí es una suma. Ahora, arriba tengo 2 omegas, abajo tengo 1. Entonces elimino uno de arriba, elimino de acá abajo. Ahora me quedó 625 dividido entre 25. Perdón, entre 50. Entonces 625 dividido entre 50 ohmios. Eso me da una resistencia total de 12.5 ohmios. Ahora, hay un pequeño truco que se puede aplicar acá. ¿Cuál es? Cuando en el ejercicio que vamos a resolver las dos resistencias son iguales, como el ejemplo que tenemos acá, que las dos son de 25, lo que hago es tomar el valor de la resistencia, cualquiera de ellas, la 1 o la 2 porque son iguales, la 1 o la 2, y el valor lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque pues, son dos resistencias. Eso quiere decir que 25 ohmios dividido entre 2 nos daría 12.5 ohmios. Y ahí ya me ahorré tener que hacer esta operación.
¿sí? Entonces es una forma de simplificar y saber a qué valor voy a llegar con base a la operación que voy a desarrollar. Pero pues es importante saber las dos formas de resolver. O esta forma que es la sencilla y es rápida, o esta que es la larga, pero que también es una forma segura. Listo. Este circuito cambió a ser un circuito básico, es decir, que ahora tenemos una fuente de 50 voltios, una resistencia total, o que en algunos países le dicen resistencia equivalente, ¿sí? Pero en esencia es exactamente lo mismo, agrupar las dos resistencias y tendríamos un circuito básico. Es decir, que aquí estoy hallando la corriente total que está acá arriba, que aplica sobre estos dos elementos que estamos en este caso analizando. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de esa corriente? Miramos la ley de Ohm, le tenemos acá y despejamos corriente. Aquí 12.5 ohmios, que es la resistencia que nos dio en este caso la agrupación de las dos. Fíjense que cuando estamos en un circuito paralelo es diferente en serie. En el serie, si hubieran estado estas dos ubicadas en esa condición, se sumarían dándonos 50 ohmios, pero como el circuito es paralelo, su resistencia se reduce, es decir, que a medida que le agreguemos más resistencias al circuito, la resistencia total va a tender a reducirse, pero la corriente va a tender a incrementarse, ¿sí? Entonces, amperaje, esta unidad de medida es amperaje. Entonces, a mayor resistencia agregada, menor será su resistencia total y su corriente tenderá a incrementarse. Entonces, retomemos acá. Corriente, aquí va a ser igual, que es la corriente total de nuestro ejercicio. Despejando de acá, nos quedaría voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es voltaje? Pues el de la fuente. ¿Cuál resistencia? Pues la total. Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente, que la corriente total va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 50 voltios, dividido entre la resistencia total que nos dio 12.5 ohmios. Entonces, la corriente total, ¿de cuánto va a ser? Entonces volvemos a mirar la calculadora y sería 50 dividido entre 12.5. 50 entre 12.5 nos da 4 cerrados. Es decir que 4 veces 12.5 nos daría los 50 que están allá arriba. ¿Listo? Ahora, esta es la corriente total, en este caso, que está consumiendo nuestro circuito, que es esta acá. Pero usted dice, bueno, ¿y entonces cuánto será la corriente que está consumiendo la resistencia 1 y la resistencia 2? Pues aplicamos otra vez la formulita de la ley de Ohm de corriente, pero aplicada solamente a cada una de las resistencias. Es decir, que la corriente 1 va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia 1. Esto sería igual a 50 voltios dividido sobre la resistencia 1, que son 25 ohmios. Y la corriente 2 es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia 2, que eso sería 50 voltios sobre 25 ohmios. Como las dos resistencias son iguales, pues los valores de corriente van a ser iguales. Sin haber hecho cálculo, aquí ya se sabe que sería mitad y mitad, es decir que de los 4 amperios sería 2 una y 2 la otra. Verifiquemos, 50 y 25. ¿Cuántas veces está 25 y 50? 2 veces, entonces 2 amperios y 2 amperios. La suma de estas corrientes nos están dando, en este caso, los 4 amperios, que es el valor que obtuvimos allá arriba. Entonces, estos circuitos tienen sus particularidades, como dijimos. La resistencia tiende a mayor cantidad de elementos que se agreguen, la resistencia tiende a reducirse y la corriente tiende a subir. Ahora,
Si yo tuviera tres resistencias y esas tres resistencias fueran iguales de 25, ¿aplico el mismo método que hice acá? Sí, pero lo hago es con la división. En vez de colocar dos, pues tres resistencias. Si son cuatro, pues cuatro, cinco, seis, las que sean. Pero cuando los valores de las resistencias son diferentes, es decir, que una es por ejemplo de 20 y otra es de 20, de 30 o un valor diferente, cualquiera que sea, ya este método que estamos aplicando acá ya no sirve. Y tenemos que hacer este debido proceso. Ahora, tengan en cuenta que como estas resistencias están en paralelo, fíjense que la parte superior de estas resistencias comparten positivo por arriba y positivo por arriba. O sea que la resistencia 1 y la resistencia 2 tienen en común entre ellas que están compartiendo el positivo por arriba. Mientras que por debajo están compartiendo la parte negativa. Ahí se ve la variación con respecto al circuito serie. Entonces, hay que tener mucha claridad en los eventos que se están presentando entre un circuito serie y un circuito paralelo, independientemente siendo analizados. Progresivamente vamos a pasar con el circuito mixto, que genera la combinación de circuito serie con circuito paralelo. Por eso ya se llamado al circuito mixto, que es con el que continuaremos en el proceso. Gracias y espero que esto les siga aportando.